Hola, ¿qué tal? Pues seguimos acá con estos videos de apoyo para poder resolver las tareas que he subido a la Classroom. Concretamente, el día de hoy vamos a hablar acerca de la semejanza entre figuras y particularmente de la semejanza de triángulos. ¿Qué podemos entender por la semejanza? Bueno, pues así como se observa, a simple vista la semejanza tiene que ver con dos figuras en la que una de ellas parece ser la versión pequeña de la otra. Es decir, la semejanza no es otra cosa más que la escala. Acá podemos ver, por ejemplo, dos trapecios irregulares y podemos ver que el trapecio morado, es como la versión pequeña de este que está de este lado, ¿no? Y acá lo tenemos con otro cuadrilátero, con una figura irregular, en la que sí se han escrito las medidas o las dimensiones de sus lados, pero a simple vista una de las figuras parece ser la versión miniatura de la otra, ¿no? Bueno, ¿cómo logramos garantizar la semejanza entre dos figuras? Bueno, pues se deben de cumplir dos condiciones. La primera de ellas es que exista una igualdad entre todos los ángulos interiores. Digamos que es una igualdad por dentro, en lo que tiene que ver con la apertura de sus lados. Fíjense que lo mismo sucede de este lado. A simple vista, los ángulos o las aberturas entre las aristas o los lados de estas figuras son las mismas, ¿no? Y además de tener una igualdad en los ángulos o una igualdad interior, se necesita que se cumpla un requisito para sus lados. Ese requisito tiene que ver con una relación que guardan por parejas los lados de las figuras. Hay una relación muy concreta que se llama la homología. Ser homólogos es como ser el hermano menor y el hermano mayor en una misma figura. Aquí claramente el segmento A'D' es la versión en grande del segmento AD en la figura pequeña. Diremos que 7.5 y 5 son lados homólogos. De igual manera, el segmento A'B' es homólogo de AB, porque en la figura son los que están emparentados. Este será el hermano mayor y este será el hermano menor. Bueno, ¿para qué necesito yo esa relación de homología? Bueno, porque si yo me pongo a compararlos con respecto a la división, es decir, dividir un lado homólogo de la figura grande entre su homólogo en la figura pequeña, como es el caso de aquí de la división de 7.5 entre 5, me debe dar lo mismo que si yo agarro otra pareja de homólogos en la que respeto el orden. Es decir, que en el numerador van las dimensiones de la figura grande y en el denominador las dimensiones de la figura chica. 12 entre 8 es una relación de homólogos y da lo mismo que 7 entre 5, da lo mismo que 3 con 2 y por último da lo mismo que 6 con 4. A este numerito que cumple todas las relaciones de división entre lados homólogos se le conoce como constante de proporcionalidad o escala. ¿Eso qué quiere decir? Que esta figura globalmente y lado a lado es 1.5 veces más grande que esta que está acá. Entonces eso nos proporciona una gran herramienta, porque la semejanza entre figuras me permite poder obtener información de una figura siempre y cuando conozca yo información de una figura que le es semejante. ¿Y cómo recuperaré esa información faltante? Pues a partir de puras reglas de tres, ¿vale? Y eso es lo que vamos a hacer, esa será nuestra herramienta principal. Bueno, acá tenemos el criterio, algo que vamos a llamar aquí el criterio general de la semejanza, ¿no? ¿Qué necesito para garantizar que dos figuras sean semejantes? Bueno, pues como habíamos dicho, la igualdad de sus ángulos interiores y una proporcionalidad entre sus lados, es decir, que existe una escala numérica que se pueda obtener efectivamente de la comparación de sus lados. Bueno, en la Classroom les puse una serie de problemas que van ustedes a resolver y que tienen que ver con las semejanzas. Voy a resolver uno de los que no están en su listado, es el problema del problema número 10 de su tarea. Y fíjense que aquí en efecto nos presentan dos triángulos, ¿no? Dos triángulos que nosotros tenemos que verificar que son semejantes. Bueno, a simple vista parece que sí, que este es la versión un poco más grande del que está acá abajo, pero eso hay que garantizar. Fíjense que hay alguna información que nos dan, por ejemplo, esta dimensión de este segmento y la dimensión de la base del triángulo de arriba. Y eso, según este problema, me va a permitir encontrar la información de los lados faltantes, de los lados restantes en esa figura.
Entonces lo que vamos a hacer es, en primer lugar, pues dibujar esta figura en GeoGebra, ¿no? Porque así la van a exportar ustedes para su tarea. Entonces lo que voy a hacer es pues, trazar un segmento con la inclinación que sea, no me preocupo que sea completamente horizontal, y luego necesito sacar una recta paralela. Fíjense que L1 y L2 nos dicen las condiciones del problema que son paralelas. Eso lo vamos a poder obtener a partir de las herramientas que están acá. Busco paralela. Y me dice para encontrar una paralela, lo único que necesitas hacer es marcar la recta que quieres copiar y desplazarte para poder trazar cualquier otra recta que tenga la misma inclinación que esta, ¿no? Bueno, y después si regresamos a la figura, pues tenemos que hacer el marcado de otro triángulo, ¿no? Entonces, no importa que no guarde mucha congruencia con la imagen que tenemos, o solo vamos a plantear el problema y vamos a unir esta con esta, ¿no? Ahí está. Entonces, ya hice yo el trazo de un triángulo, de dos triángulos parecidos a los que nos plantea el problema 10. Ahora, ¿cómo garantizo la igualdad interior de estos dos triángulos? A saber, la igualdad entre sus ángulos. Bueno, hay un resultado muy famoso que quiero que no olviden porque seguramente lo van a utilizar mucho, y es este que nos dice que cuando tienen dos rectas paralelas y esa recta paralela es atravesada por una recta transversal, se forman algunas parejas de ángulos que son iguales o congruentes entre sí. Particularmente este ángulo que está aquí debe ser el que está de este lado. Lo mismo podríamos aplicar para esta recta. Es decir, cuando atravesamos las rectas paralelas con este segmento, los ángulos que se forman, este que está aquí y este que está acá, tendrán que ser iguales. Por lo tanto, ya tengo garantizada la igualdad interior. Este es igual a este que está acá es exactamente igual al de acá, y estos dos ángulos obviamente son iguales porque son opuestos al vértice, cosa que se puede comprobar numéricamente acá en GeoGebra. Entonces vamos a marcar aquí este ángulo y vamos a comprobar numéricamente que es igual al que está de este lado. Sirve que exploramos otra herramienta de GeoGebra. Bueno, vamos a ponerle acá en la herramienta de ángulo y nos dice marca dos rectas con las que tú quieras señalar un ángulo. Y fíjense que en el orden en el que lo hice se me genera el ángulo exterior. Yo lo que quiero es este ángulo interior. Entonces voy a aplicar este comando, pero en el sentido contrario. Entonces le voy ahí, señalizo el ángulo y le doy suprimir. Entonces ahora vuelvo a hacer lo mismo, pero ahora empiezo de abajo para arriba, ¿no? Creo que así era. Y ahí está, ¿no? Y obtengo que ese ángulo mide 43.37. Tiene que ser igual al que está de este lado. ¿Por qué? Porque esta recta y la que construimos eran paralelas. Entonces hacemos lo mismo y hacemos la señalización y fíjense que nos da que este ángulo es 43.37 también. Entonces en efecto los ángulos son iguales. Podríamos hacer la comprobación para este y obtendremos lo mismo. Ya no lo voy a hacer porque en la figura anterior ya lo habíamos señalado, ¿no? Entonces, con esto, lo que acabo yo de comprobar es una relación de igualdad, de igualdad interior o de semejanza de estos dos triángulos. Voy a trabajar con esta imagen para poder resolver el problema en mi formato Word, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? eh, Ustedes van a exportar su imagen de Word, de GeoGebra, a su documento de Word. Entonces, yo no lo voy a hacer, voy a estar trabajando simultáneamente con la figura para hacer los trazos correspondientes, ¿no? Bueno, entonces vamos a regresar a las condiciones del problema. Fíjense que ya garanticé la igualdad interior, ahora voy a ver quién es el hermano mayor de quién, o la relación de homología. Fíjense que este lado es el hermano mayor o la versión mayor que este que está acá en el triángulo pequeño. 7 y x más 2 son homólogos. 5 corresponderá a la base del triángulo mayor y su homólogo será la base en el triángulo menor. Por lo tanto, puedo formar reglas de 3 siempre y cuando que respete yo el orden
de que en el numerador van las dimensiones del triángulo mayor y en el denominador las del menor. Particularmente para este problema podríamos construir esta regla de 3. Entonces vamos a sacar una primera fracción, tiene que ser igual a otra, ¿no? Esa es una regla de 3, la igualdad entre dos fracciones. La primera de ellas involucraba a x más 4, me parece, o ya se me fue la onda, no sé si x más 7, x más 2, perdón, es el homólogo de 7. Entonces esos van a estar incluidos en la primera fracción. Entonces x más 2 entre 7. Esa comparación debe ser lo mismo que cualquier otra pareja de homólogos. La otra pareja de homólogos sería 5 con x. Fíjense que respeto el orden que arriba las dimensiones del triángulo mayor. Entonces sería 5 y abajo x, ¿no? Comprobamos esa relación, sí, en efecto, 5 con x. Y eso que está ahí me ha proporcionado una regla de 3, que como ustedes saben se resuelve multiplicando cruzado. Entonces voy a insertar otra ecuación y en ella pondré el segundo paso de la solución de esta regla de 3. Que fíjense que aquí en realidad no tengo una regla de 3 como la conocemos, porque no hay 3 valores y uno desconocido. En realidad hay 2 valores desconocidos y 2 conocidos. Por eso a lo que voy a proceder es a multiplicar de forma cruzada. Cuando yo multiplico x por x más 2, lo que obtengo es x cuadrada más 2x. Repito, multiplicando este x por los dos de acá. Y eso debe ser igual al otro producto cruzado, que es 35. En el siguiente paso, lo que voy a hacer es tratar de acomodar esa ecuación, que ya se le vio que es una ecuación de segundo grado, y voy a proceder a resolverla. Nos ponemos ahí x cuadrado más 2x, y el 35 que está sumando lo pasamos del otro lado, restando. Y esa ecuación de segundo grado, si quieren, la pueden resolver por fórmula general o completando el trinomio cuadrado perfecto, o como me gusta a mí, que es factorizando, que es la forma más fácil. Entonces acuérdense que ahí tengo que buscar dos números que multiplicados me den menos 35 y sumados o restados me den más 2. Es muy fácil ver que esos números que lo cumplen es x más 7 y x menos 5. 7 menos 5 en efecto me da 2 y 7 por menos 5 menos 35. Y si despejo la x de cada uno de esos paréntesis, obtendremos que la primera solución sería, fíjense aquí uso la notación de los subíndices, la primera solución correspondería a un valor de 7 negativo, porque puesto que aparece positivo en el primer paréntesis, y en el segundo paréntesis, si despejamos el 5, restando pasa como una cantidad positiva. Y con esto hemos resuelto ya el problema. ¿Cuál de las dos soluciones voy a elegir? Las dos resuelven esta ecuación de segundo grado, pero yo estoy en un problema donde las x representan lados o magnitudes de un triángulo real, entonces no puedo admitir valores negativos. Por lo tanto, me voy a quedar con la solución de que x es igual a 5 positivo. Entonces, en el problema, si la x vale 5 positivo, podremos responder que en efecto esta base mide 5 y este valor que está del otro lado, sería 5 más 2, son 7. Fíjense que estas figuras son semejantes, pero a la hora de sustituir el valor de 5, lo que nos dice es que eran exactamente iguales, ¿no? Este también de aquí vale 5 y este de acá también vale 7, ¿no? Eso no tiene por qué suceder siempre. En general, si una de las figuras es mayor a la otra, pues obtendremos valores diferentes, ¿no? Pero el procedimiento que nosotros aplicamos para poder establecer las reglas de 3 y ello llevarlo a una ecuación, la mayoría de las veces que me resuelve la incógnita que aparece, pues será un método que repetiremos o que estaremos repitiendo en cada uno de los procedimientos de los problemas de semejanza. Entonces vamos a cortar aquí este video y voy a resolver otro de los problemas, unos de los que sí están en su lista, donde vamos a explotar otra herramienta para poder garantizar la semejanza entre triángulos, ¿vale?